están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Son momentos súper relevantes. Estamos a horas de que se presente oficialmente ante el Congreso dos temas, el presupuesto y la ley de usurpaciones. Así es que vamos a estar con todo aquello y estamos atentos, por supuesto, a la cadena nacional. Todas las noticias de Chile y el mundo también las van a conocer aquí, las de la economía, todas las que les interesan para quedar bien informados. Vamos de inmediato entonces con los titulares. En instantes, el presidente Boric va a realizar una cadena nacional para informar los ejes del presupuesto 2024. Según adelantó el ministro de Hacienda, se van a ejecutar cambios en 4 niveles relacionados con la agenda de probidad. Entre ellos está la regulación de las transferencias a entidades privadas sin fines de lucro y el manejo financiero frente a los desastres naturales. En una declaración ante el Ministerio Público, el secretario ejecutivo de Revolución Democrática aseguró que la diputada Catalina Pérez sí tenía conocimiento de los convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta desde el año pasado. Esto pese a que la parlamentaria había negado aquella información. Desde La Moneda reiteraron no haber sido avisados de las irregularidades. 148.000 millones de pesos van a ser destinados al combate de los incendios forestales. Así lo anunció el gobierno en el lanzamiento del Plan Nacional para la Prevención y Mitigación correspondiente a la temporada 2023-2024. Además, esto representa un incremento de 47%. La estrategia contempla 70 aeronaves, más de 3.000 brigadistas a lo largo de todo el país. Y en temas internacionales, luego de más de 3 décadas, las autoridades de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj anunciaron su disolución a partir del 1 de enero. Esto debido a la operación militar que lleva adelante Azerbaiyán. A una semana de la ofensiva, más de 60.000 personas cruzaron la frontera con Armenia escapando de la guerra. Todo eso y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. El Servicio Nacional de Geología y Minería mantuvo la alerta naranja por la actividad del volcán Villarrica. Vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez para conocer más detalles de esta información, cómo se ha llevado adelante esta jornada. Catalina, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Así es, este jueves hubo un nuevo COGRIT, tal como se realiza cada día para entregar un balance respecto de cómo avanza hoy día la situación del macizo Rucapillán, el volcán Villarrica, respecto de esta alerta técnica naranja. El día de hoy esta reunión se centró justamente en el municipio de la comuna de Villarrica, la zona lacustre, y el delegado confirmó junto con la directora del SENAPRED y también la subdirectora de Sernagiumín que se mantiene esta alerta técnica naranja un día más por lo menos respecto de la actividad que hoy día ha tenido el volcán Villarrica. Además, recordemos que esto va de la mano con diferentes medidas que se han tomado para resguardar la vida de las personas en caso de una eventual emergencia. Acá es muy importante comentar esto, Mónica, porque tal como lo habíamos dicho el día de ayer y también durante la mañana, si bien Sernagiumín ha entregado informes y reportes de forma diaria que indicarían que el volcán podría estabilizarse, hoy día sigue siendo inestable. Hoy día todavía no está en su estado normal para poder bajar quizás esta alerta técnica naranja a una amarilla, pero tampoco ha aumentado lo suficiente para poder elevar esta alerta a una roja. Esto sería en caso de una posible erupción volcánica. Tenemos hoy palabras por parte de José Montalva, el delegado de la Araucanía, que se refiere justamente a este nuevo COGRIT que se desarrolló en la comuna de Villarrica junto con diferentes autoridades, entre ellas Carabineros, el Ejército, la directora del SENAPRED, Sernagiumín y también diferentes actores del mundo público para poder entregar información importante respecto a cómo se debería actuar además en caso de una eventual erupción volcánica. Escuchemos. Si bien ha ido bajando la intensidad de la sismicidad del volcán en uno de sus factores de medición, que es el RSAM, sí permanece el riesgo de inestabilidad, por ende se mantiene la alerta naranja y también sugiere el área de protección o área de seguridad de estos 8 kilómetros. Es decir, se mantienen los 8 kilómetros, se mantiene la alerta naranja. Pero también el llamado es a que la prensa, ustedes, los medios de comunicación, nos colaboren en entregar tranquilidad a las personas. ¿Tenemos que estar alerta? Sí. ¿Tenemos que alarmarnos? No.
El delegado ha sido bastante enfático, Mónica, en este punto de no alarmar a la gente, sino que más bien llamar a la calma, a la tranquilidad, pero también a poder acatar las instrucciones de la autoridad. Por ejemplo, lo comentábamos también, la gente que hoy día sigue subiendo al volcán por pasos que no están habilitados. Recordemos que hoy día está este perímetro de exclusión de 8 kilómetros, gente que no lo respeta, y hoy día eso constituye un peligro. ¿Por qué lo decimos? Porque el volcán está haciendo expulsiones de tipo stromboliana con elementos incandescentes, y eso es muy peligroso, lo decía también la directora del Senapred. Pero además también ella comentaba un punto fundamental, y que es conversar este tema en familia, poder tener conocimiento de quizás cómo se debería actuar ante una eventual erupción volcánica, cuáles son también las áreas de resguardo, las áreas seguras en estas tres comunas, en el caso de la Araucanía, Corarrehue, Pucón y Villarrica, por ejemplo la zona de la península, la comuna de Pucón. Y además se han adoptado diferentes medidas por parte de la Armada, por ejemplo, de poner a disposición diferentes embarcaciones para poder trasladar a personas en caso de que así lo requieran. Además, también quiero reiterar un punto que también tocábamos en la mañana, y es la evacuación exitosa de por lo menos ya un 80% de las familias. Quedarían solamente un par de familias que no estarían dispuestas a evacuar, producto del temor, del miedo a saqueos, a robos y también a dejar sus animales. Y por ello es que Carabineros está hoy día realizando algunos patrullajes, reforzando la presencia policial para poder resguardar también las casas que hoy día se encuentran deshabitadas, producto de esta evacuación en el radio de 8 kilómetros a la redonda del cráter del volcán Villarrica. Tenemos también palabras de la directora del Senapred, que se refiere justamente a este punto muy importante de poder entregar recomendaciones, de poder estar informados y también estar tranquilos, llamar a la calma, pero por supuesto conocer la información necesaria en caso de una eventual emergencia. Hoy día tenemos una condición, ¿verdad?, donde el volcán manifiesta algún grado superior de actividad. Sin embargo, esta es una situación que ha ocurrido anteriormente y probablemente en el futuro va a seguir sucediendo, y por lo mismo es muy importante que las familias que habitan en la zona, como también las familias de nuestro país a quienes les gusta venir a visitar esta zona privilegiada, ¿verdad?, conozcan y sepan muy bien cuáles son los procedimientos a cumplir, conozcan cuáles son los puntos de encuentro transitorio, conozcan también cómo preparar, por ejemplo, un kit de emergencia familiar, que este no sea un tema prohibido. Claro, conocer los puntos de encuentro transitorio, preparar un kit de emergencia, quizás tener una mochila lista en caso de una eventual erupción volcánica. Hoy día, lo ha dicho la directora, no estamos hablando de un riesgo inminente porque estamos todavía en alerta técnica naranja. Sin embargo, hay que estar atentos a lo que sigue ocurriendo con la situación del volcán Villarrica. Si finalmente se mantiene en esta alerta, si podría bajar eventualmente a una amarilla, o bien podría elevarse a una alerta roja, y ahí estaríamos frente a un peligro de una eventual emergencia. Mónica, estamos atentos a lo que siga ocurriendo con esta información. Recordemos que hoy día se realizan reuniones de forma diaria para poder entregar un balance y poder ir viendo cómo avanza la situación del macizo Rucapillana, así que estaremos informando en las próximas ediciones, por supuesto, qué es lo que ocurre finalmente, si se mantiene, se eleva o bien se baja a una alerta amarilla, Mónica. Para eso estamos nuestro reporte diario también y a lo largo de todas nuestras ediciones en CNN Chile. Muchísimas gracias, Catalina. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, y el gobierno presentó el Plan Nacional para prevenir, mitigar y combatir incendios forestales durante la próxima temporada, que ya se proyecta bien compleja por las altas temperaturas que se esperan. Una estrategia que además incluye un 47% más de recursos que el año pasado y que suma aportes del sector privado. El informe es de Belén Saldías. Imágenes que se repiten año a año, principalmente durante el verano. Grandes incendios forestales que destruyen todo a su paso. Solo en la temporada 2022-2023, más de 430.000 hectáreas fueron afectadas. Teniendo esto como antecedente, las complejas proyecciones que se tienen para el próximo periodo, es que se lanzó el Plan Nacional de Prevención, Mitigación y Combate. Sabiendo que vamos a enfrentar una temporada complicada de calor y de incendio, les decimos que estamos preparados. Hemos invertido un presupuesto histórico de 148.000 millones de pesos. Esto significa
que es un 47% mayor que la temporada pasada, lo que va a permitir mantener 70 aeronaves y 311 brigadas terrestres distribuidas. Miles de millones de pesos en recursos públicos que se distribuirán desde la región de Atacama hasta Magallanes. Solo a modo de ejemplo, en Valparaíso contarán con 48 brigadas y 10 aeronaves, mientras que en el Biobío las brigadas serán 37 y las aeronaves 11. El tema aéreo es una parte porque permite que las brigadas trabajen, permite también llegar oportunamente a apagar un incendio cuando este ocurre y es de baja intensidad, pero lo principal está en el trabajo de campo. Así están los brigadistas, queremos ya alcanzar, superar la meta de los 3.000 brigadistas. Cuando hay más recursos se fortalece todo el sistema, pero sobre todo, insisto, nos estamos fortaleciendo en la labor de prevención. Es que la prevención es el foco principal de todos estos trabajos, ya que es de conocimiento que más del 99% de los incendios forestales tiene su origen en la acción humana. Este verano se viene con condiciones que propician este tipo de siniestros. Incluso se proyectó que la consolidación del secado de pastos y malezas en la zona centro será ahora en octubre y para diciembre en el centro sur y austral. Podemos tener escenarios muy complejos. El Niño va a seguir siendo parte, pero el Niño no es solo posibilidad de ciertas lluvias esporádicas. El Niño es también vientos fuertes y huracanes, y eso esperamos que no se produzca. Es por eso que además de los recursos públicos, se sumarán también los que aporta el sector privado, ya que el trabajo coordinado se hace fundamental en este tipo de situaciones y así ha quedado establecido en temporadas anteriores. Investigaciones científicas estiman que las actuales condiciones climáticas de viento, humedad y temperatura después de una primavera lluviosa, la velocidad que avanza el incendio podría aumentar 3 veces y el daño multiplicado por 5. La única manera de enfrentarlos es el trabajo conjunto. Lo cierto es que serán necesarios todos los esfuerzos posibles, ya que se proyectó que la temporada de incendios podría ser más extensa que otras, al igual que el nivel de daños y la ocurrencia en zonas extremas como la Patagonia. Todo esto acompañado también de información clara a la ciudadanía. No basta con solamente colocar un afiche. Aquí nosotros tenemos que internalizar lo que se llama cultura del fuego. Yo creo que es un buen comienzo, pero esta cuestión no podemos decir, mire, estamos trabajando y no lo estamos viendo. No podemos estar pensando en incendios forestales como se pensaba antes en temporada. Se abría una temporada por ahí por noviembre y se cerraba por ahí entre marzo y abril. Hoy día estamos hablando de incendios forestales que nos van a acompañar en todo el año. Una medida que se suma a otras que se han tomado en la materia, entre ellas la suma urgencia que se le asignó al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal, Sernafor, que busca mejorar y entregar mayores facultades a las que actualmente tiene CONAF. Además, también se confirmó el aumento en la fiscalización, por ejemplo, de las empresas eléctricas. De hecho, según Fiscalía, en el incendio ocurrido en el sector Santa Ana, en el Biobío, donde murieron 17 personas y 74.000 hectáreas resultaron quemadas, el fuego se inició por accidentes eléctricos producidos por árboles que alcanzaron líneas de alta tensión que no habían sido revisadas. Y un grupo de desconocidos incendiaron una camioneta municipal y 2 camiones forestales en Coyipulli. Según información preliminar, los hechos comenzaron cerca de las 2 de la tarde en la ruta R49. En primera instancia, los individuos armados amenazaron a los ocupantes del vehículo municipal, dejándolos abandonados a la altura del kilómetro 23. Posteriormente, se trasladaron hasta otro sector de la ruta donde bloquearon el tránsito de 2 camiones para luego obligar a descender a los conductores. Después, quemaron los vehículos de carga con líquido acelerante. Según lo informado por Carabineros, ninguna persona resultó herida pese a lo violento de este repudiable ataque. Alrededor de las 14 horas, individuos desconocidos, a rostro cubierto y provistos de armas de fuego, en el kilómetro 23 obligan a los ocupantes de una camioneta de la ilustre municipalidad de Coyipulli a descender del móvil, dejándolos abandonados en el lugar. Luego de ello, se trasladan hasta el kilómetro 18, donde obstaculizan el libre tránsito vehicular de 2 camioneros, obligándolos a descender, donde, utilizando líquido acelerante, proceden a quemar ambos móviles. Fuimos despachados a una emergencia de fuego en vehículos en la ruta 49.
Al llegar al lugar, 2 unidades de la primera y segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Coyipulli nos encontramos con 2 camiones de transporte de áridos en fase de libre combustión. Carabineros en el lugar nos informó que 5 kilómetros hacia el oriente por la misma ruta había otro vehículo también afectado por el fuego. Al llegar al lugar nos percatamos que se trataba de una camioneta municipal que se encontraba también ya en fase de decaimiento. En el lugar trabajó primera y segunda compañías de Coyipulli con el apoyo también de una unidad del Cuerpo de Bomberos de Ercilla. Una vez más, la comuna de Coyipulli ha sido afectada. Esto es la inseguridad que viven el día a día nuestros vecinos de la comuna de Coyipulli. Una vez más le digo al gobierno, ¿qué pasa con Malleco? ¿Qué pasa con la Araucanía? El plan que tienen ustedes no sirve acá en la Araucanía, no sirve en Malleco ni en Coyipulli. ¿Hasta cuándo, ministra? ¿Hasta cuándo? Vemos, aquí están los hechos. No son hechos aislados como usted lo dice. Los hechos el día a día. Y esto nos estamos empobreciendo como región, como provincia y como comuna. Vamos a otras materias. Conductores manifestaron su indignación y preocupación por las filtraciones de agua en la autopista Vespucio Oriente, que viene ocurriendo además hace varios días. Se cerró un tramo, pero hay otros lugares donde circulan los autos que siguen con agua. ¿Qué dicen las autoridades, la autopista y los expertos? María Luisa Carrión nos cuenta. El otro día pasé por ahí, estaba botando harta agua. Tienen cerrada la costanera para la salida anterior y después se gotea por todos lados. ¿Es más peligroso para ustedes que andan en moto? Sí, está patinando. Es una vergüenza porque obviamente le pagaron a un equipo de gente para que hiciera bien su trabajo y lo hizo mal. Y alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que responder. Estas no son imágenes de archivo y son la causa de la indignación de los conductores. Así caía el agua este jueves en un tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente. Las filtraciones comenzaron hace algunas semanas y han continuado al punto de que las autoridades ordenaron el cierre de un tramo bajo el lecho del río Mapocho, pero no es la única zona afectada. En cuanto a las filtraciones de la vía expresa de Américo Vespucio Oriente, estamos tomando todas las medidas para lograr extraer el agua de las calzadas a través de canalizaciones específicas, inyecciones en aquellos puntos donde hemos identificado la filtración, y es por esto que hemos tenido que tomar medidas adicionales que le hemos expresado de forma permanente a la sociedad concesionaria. Por eso usted no solo encontrará cerrada la salida 1 del túnel en dirección al sur, también hay señalética que advierte sobre la presencia de agua y hay algunas pistas con estos conos debido a las filtraciones. El Ministerio de Obras Públicas realizó una visita inspectiva este jueves para evaluar el daño y reiteró que no habrá autorización para reapertura hasta que exista la total certeza de que habrá seguridad para los usuarios de la autopista urbana. Se tomaron además 4 medidas. En primer lugar, nos encontramos evaluando la posibilidad de hacer el agotamiento de napas subterráneas a través de camiones aljibes y bombeo. Estamos haciendo el retiro de las placas de revestimiento con el fin de identificar dónde están las fuentes de filtración. Se están realizando canalizaciones que permiten realizar el encauzamiento y reencauzamiento de las aguas que están generándose a través de las filtraciones. Y en último lugar, estamos aumentando la frecuencia en los hidrojets que permiten limpiar los sumideros con el fin de evitar los embancamientos que afectan mucho más el proceso de reparación y el proceso de operación. Los resultados del informe estarán recién a fines de octubre, de lo que se podría inferir que el tramo permanecerá cerrado hasta esa fecha. En información de la propia autopista, son 1000 metros los afectados de una construcción de 18 kilómetros. Esta presencia de agua, aunque estamos desarrollando hoy estudios, puede adelantarse que se debe mucho a filtración de agua que viene del río. En este minuto estamos analizando cuál es el origen, las causas de que esas filtraciones se dieran después de la lluvia. Mientras se realizan esos estudios, la indignación continúa, sobre todo si pensamos en que los usuarios se reclaman por los cobros del TAC y que la autopista fue inaugurada en julio del año pasado, es decir, no tiene ni un año y medio de funcionamiento. Como municipio ya le hemos solicitado un informe al Ministerio de Obras Públicas donde nos dé cuenta de lo que está pasando en este tramo particular de Abo, tanto del diagnóstico como de las prontas soluciones. Es importante señalar que los arreglos que se vayan a hacer sean rápidos, porque también estos vecinos durante muchos años tuvieron que convivir con las externalidades negativas de la construcción de la autopista.
Nosotros como municipalidad hemos ofrecido nuestra colaboración para los problemas urgentes se resuelvan a la brevedad y después se pueda abordar una solución más de largo plazo. Valoramos una medida tardía pero necesaria como la clausura del tramo que tenía problemas en Américo Vespucio Oriente 1. La labor actual del Ministerio de Obras Públicas es fiscalizar que tanto el diseño como la construcción de la fase Américo Vespucio Oriente 2 se haga con mayor responsabilidad, con mayor rigurosidad, con mayor fiscalización. Para que no volvamos a ver imágenes como estas, pero ¿qué pudo haber pasado para que se filtre el agua de esta manera? Uno es el tema del estudio previo que se hace, donde hay una serie de prospecciones y investigaciones respecto a las circulaciones de agua, que perfectamente las condiciones iniciales con que se hicieron los estudios no son las mismas que ocurrieron ahora. ¿Ya? De cierta manera, los niveles de lluvia, los niveles de circulaciones de agua no son los mismos. Normalmente una mala ejecución tiene que ver con las calidades de los materiales que se ocuparon. Aquí normalmente hay membranas que son membranas de impermeabilización, depende cómo se coloquen, cómo se ejecuten. Entonces hay que revisar, o sea, hay que hacer un diagnóstico bastante más exacto, como también para buscar buenas soluciones. Buenas soluciones y permanentes, eso es lo que más piden los usuarios de esta autopista estrenada el año pasado y que hoy está en el ojo de la polémica. Estamos atentos a lo que va a ser la noticia de la jornada porque el presidente Gabriel Boric va a presentar esta noche en cadena nacional en minutos más el presupuesto 2024. Ivo Goich nos cuenta los detalles, los énfasis que se espera de esta presentación pública del presupuesto. Ivo, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. 19 minutos con 35 segundos será la duración del mensaje que será emitido a través de las radios y los canales de televisión en cadena nacional por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. Te cuento que este mensaje a la ciudadanía para dar cuenta del presupuesto 2024 fue grabado cerca de las 6 de la tarde. Tiene esta duración, es una duración larga para una cadena nacional, pero recordemos es la ley de presupuesto que tiene muchas variantes, muchos pilares fundamentales, algunos de los que se han ido conociendo de a poco. De hecho, los mismos ministros de Hacienda, la ministra vocera de Gobierno, el mismo presidente de la República, Mónica, han dado a conocer cuáles van a ser los principales énfasis. El gasto público en materias sociales van a estar enfocados en salud. Ahí vamos a ver el mayor de los aumentos en materia de salud. Podríamos hablar de temas de infraestructura, la construcción de nuevos hospitales, también los temas relacionados con salud mental. En educación también va a haber un aumento importante. Estamos hablando de la reactivación educativa, también de los jardines infantiles y también en vivienda. Eso en materia de gasto en gastos sociales, pero también va a haber un apartado importante, Mónica, en materia de seguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Se ha especulado acerca de cuánto sería el crecimiento del presupuesto 2024. De hecho, durante el principio de esta semana se hablaba de cerca de un 2%. A mediados de la semana ya pasamos un 2,5%. Y el mismo presidente de la República nos confirmó hoy día que va a ser más de un 2,5%. Quizás estemos cercanos al 13% para el presupuesto 2024, teniendo en cuenta, por supuesto, el actual momento económico de nuestro país, el crecimiento que se proyecta para el próximo año también y la baja en la inflación, todos factores muy importantes a la hora de determinar estos factores, Mónica. Sí, te iba a decir que eso tiene que ver con los énfasis y que es lo primero que se dice, ¿cuánto va a crecer el presupuesto? Lo segundo, ¿cuáles son los énfasis? Pero lo tercero también es el contexto en el cual político en el cual se tramita un presupuesto y sin duda alguna, Ivo, el tema del caso convenios va a estar súper presente y ahí todo lo que son transferencias directas va a estar con la lupa encima de la oposición y también quién lo tramita. El momento político tanto del ministro Marcel como de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, van a ser tema no de la cadena, sino que van a ser desde el minuto en que entre el Congreso a tramitarse.
Así es, la figura que ha sido más criticada durante las últimas semanas ha sido, por supuesto, la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, en distintas instancias, por su militancia en RD, porque algunos en la oposición han dicho que bajo su gestión en la DIPRES se facilitó el tema de las transferencias directas, se flexibilizaron los criterios para poder hacer las transferencias directas de ciertas reparticiones del Estado. Ha sido defendida la figura de Javiera Martínez, no solo por los ministros, por el ministro Mario Marcel, recordemos, que la blindó diciendo que haya sido quizás, después de vuelta a la democracia, la mejor directora de presupuestos que ha tenido en nuestro país, incluso mejor que él. Recordemos las declaraciones que había dado Mario Marcel, el ministro de Hacienda, hace algunas semanas, y esta semana también por el presidente de la República. Lo hizo el día de ayer mientras se fue caminando desde el Palacio de la Moneda hasta Cancillería para una actividad relacionada con la OCDE en materia de crecimiento, donde también el presidente blindó a la actual directora de presupuesto, y lo hizo ayer también en Cerro Castillo, en el cónclave oficialista, donde se le dio a conocer los principales lineamientos de lo que va a ser el presupuesto 2024 frente a los partidos. De hecho, ella tuvo que exponer frente a los presidentes de partidos, jefes de bancadas y también integrantes oficialistas de las comisiones de Hacienda. El contexto, por supuesto, Mónica, es muy importante. No es cualquier presupuesto, dado el contexto político a raíz de lo generado por el caso convenios. Y claro, recordemos que paralelamente hay una agenda de probidad. De hecho, hoy día hubo anuncios por parte del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Van a ver algunas de las propuestas hechas por la denominada Comisión Jaraquemada, que se van a comenzar a aplicar inmediatamente en esta misma ley de presupuesto. Y de hecho, Mario Marcel había adelantado durante la semana también que van a haber exigencias distintas. Hay glosas presupuestarias que se van a reducir para que no se produzca la posibilidad de encontrar esta flexibilización en la entrega de recursos. Se van a someter también a las distintas fundaciones a distintas exigencias, ya sea en términos de años de experiencia, como también un tema que es fundamental y que ha sido centro del debate, que es los cheques de contraprestaciones, cheques de garantía, las boletas de garantía también, que finalmente en algunos casos han faltado, y es por eso que ha sido muy difícil poder recuperar los dineros que se han determinado, se han ejecutado de mala manera. Entonces van a haber cambios importantes. De hecho, en el articulado, decía el día de hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, van a haber cambios muy importantes en esta ley de presupuesto, una a la que le han puesto muchísimo énfasis a lo que es probidad y a la buena ejecución, Mónica, de los recursos públicos en las reparticiones del Estado, y es algo que ha solicitado también la oposición. De hecho, vamos a escuchar, hablando de probidad dentro del mensaje del día de hoy, al presidente de la República, Gabriel Boric, Mónica. Sí, y lo otro que quería decir es que el tema del presupuesto fue el centro, el corazón de la reunión en Cerro Castillo con los partidos, y ahí mismo se produjo una defensa férrea de Javiera Martínez por parte del presidente de la República. Ahora, quien lleva la tramitación es el ministro de Hacienda, pero junto con él, obviamente que tiene un equipo, la directora de presupuesto fundamental. También en su momento hay ministros que se van asociando y van ayudando a la tramitación, desde el ministro de las Express, que está en toda tramitación legislativa, hasta la subsecretaria Macarena Lobos, subsecretarios de Hacienda también. O sea, es un equipo grande, pero claramente esto se centraliza. Las caras más visibles son el ministro Marcel y también, como te decía, la directora de presupuesto. Eso es una tradición. Ahora, va a haber discusión, evidentemente, porque la oposición va a tratar de que sea lo más estrecho posible el incremento de fondos, y el gobierno va a tratar obviamente de que sea lo que está planteando, lo más cercano a la cifra que está planteando, desde que además recordemos una contracción del gasto, cuál era el compromiso que tenía también este gobierno, pero todavía estamos en una época de complicado crecimiento, escaso crecimiento económico, y por lo tanto va a haber tema de todas maneras en aquello. Sí, va a ser importante también, Mónica, ver finalmente qué departamentos finalmente van a haber reducido sus ingresos a través de esta ley de presupuesto, teniendo en cuenta el aumento importante, como yo te decía, se va a hacer en salud, en educación, en vivienda y, ojo, también en seguridad ciudadana. Vamos a ver importantes anuncios en términos de seguridad ciudadana, reforzando lo que ha sido la tarea legislativa que está tratando de sacar adelante el gobierno. Ayer el presidente de la República decía ya se han ejecutado, se han promulgado 15 de los 31 proyectos que están propuestos en este fast track legislativo.
además de los que se habían hecho previamente a llegar a este acuerdo con la Cámara de Diputados y también con el Senado. Ahí vamos a tener que tener ojo para ver los dineros que van a ir hacia Carabineros, a la reposición de vehículos, al plan Calle Sin Violencia, que es uno que no tenía asignación presupuestaria porque es un plan que se crea este año, entre otros, para reforzar el tema de la seguridad. Pero salud, seguridad, educación y vivienda van a ser los principales ejes, y ya desde el gobierno todos los ministros saben que la discusión y el debate va a ser muy duro y muy áspero en el Congreso, teniendo en cuenta, como tú decías, Mónica, el actual contexto. Más allá que siempre se debate mucho una ley de presupuesto, el contexto político actual va a hacer que sea aún más discutido. Claro. Ahora, hay personajes también que han sido parte de la historia de la tramitación de estos presupuestos y que ya no están, que tenían intervenciones bien pintorescas. Por ejemplo, el diputado Lorenzini era un clásico. Era un clásico porque siempre le aguaba la fiesta al ministro de Hacienda de turno. ¿Y por qué digo ministro de Hacienda? Porque nunca ha habido en Chile una ministra de Hacienda. Así es que siempre le aguaba porque adelantaba algo y mataba la sorpresa de la cadena o de la presentación que podía hacer el ministro o el presidente o la presidenta. Sí. Y lo otro, bueno, vamos a ir de inmediato a la cadena, Ivo, después seguimos conversando porque después, ahí vemos si retomamos o no el contacto, pero es momento de escuchar al presidente de la República con la presentación del presupuesto de la Nación. Queridos compatriotas, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes cumpliendo mi obligación constitucional de presentarles la propuesta de presupuesto de la Nación para el año 2024. Mañana enviaremos al Congreso Nacional un presupuesto para un Chile que avanza. Aún hay mucho por hacer. Sin embargo, quiero que sepan que Chile avanza con el reforzamiento de sus policías, con el combate al crimen organizado, con la contención de la inflación y el alza histórica del salario mínimo, con los niveles más bajos de pobreza desde que existe registro, con la jornada de 40 horas y con el copago cero en salud. Este es un presupuesto que consolida estos avances para poder seguir mejorando la vida de nuestros habitantes, en particular de las familias trabajadoras de ingresos bajos y medios, de jóvenes y de personas mayores. Y es también un presupuesto responsable, que gestiona bien la economía y refuerza el crecimiento. Y es que pese a las restricciones del momento, con este presupuesto aumentamos el gasto público en un 3,5%, con énfasis en seguridad, en salud, en educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. Estas áreas, por cierto, no están aisladas. Trabajar para reducir los tiempos en las listas de espera mejora significativamente la calidad de vida de las personas de nuestra patria. Fortalecer la educación pública es quitarle poder directo al narcotráfico. Abrir espacios a la cultura es recuperar nuestros barrios, y aumentar la inversión es generar más empleos de mayor calidad. Por eso, avanzamos en nuestro compromiso con la seguridad pública, económica y social. Este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y chilenos y que pone controles de probidad más estrictos para evitar que cualquier persona inescrupulosa use de manera incorrecta los recursos destinados a satisfacer las necesidades sociales. Compatriotas, desde el inicio de mi mandato he sostenido que era posible normalizar y reactivar nuestra economía y al mismo tiempo avanzar con políticas que protejan y beneficien a la ciudadanía, a ustedes. Es cierto, recibimos una economía golpeada por la pandemia, que destruyó empleos y produjo un aumento de la inflación que no habíamos vivido en décadas. En ese escenario, no fueron pocos los que auguraron graves crisis. Pero con responsabilidad fiscal y gestión logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado. Y terminamos el 2022 con cifras récord de inversión extranjera. Revertimos los augurios de una gran recesión. Y para fines del año 2023, la inflación caerá a niveles cercanos al 4%, muy lejos de ese 14,1% de agosto del año pasado. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere. También hemos avanzado en dar mayor seguridad y bienestar. Aprobamos el royalty minero y la ley Papito Corazón, que protege a madres, hijos e hijas. Seguimos impulsando trenes para Chile. Hemos recuperado espacios públicos y barrios. Redujimos de manera muy significativa la inmigración irregular y construimos más y mejores viviendas. El presupuesto 2024 de esta manera consolida y avanza aún más en este camino ya trazado. Y tenemos buenas noticias.
El año 2024 será un año de reactivación económica. Chile volverá a crecer y la inflación seguirá bajando hasta alcanzar sus niveles normales del 3%. Este presupuesto da las certezas necesarias para asegurar que esto ocurra. La seguridad pública es un derecho esencial y es necesaria para poder ejercer otras libertades y derechos. Por ello, el 2024 aumentaremos en un 5,7% los recursos destinados al orden público y seguridad. Por ejemplo, mejorando la presencia del Estado con el Plan Calle Sin Violencia, recuperando más espacios públicos, derribando todos los narcomausoleos que sean necesarios y reforzando la labor de las policías para el combate del crimen organizado. Fortalecemos también el Fondo de Atención a Víctimas y Testigos y abriremos 2 centros de la mujer que atienden a víctimas de violencia de género en Alto Hospicio y Coquimbo. También vamos a inaugurar nuevas fiscalías en Colchane, en San Pedro de Atacama y en Puerto Williams. Esto significa concretamente que en zonas extremas donde antes la investigación dependía siempre de los centros urbanos más grandes, hoy sus habitantes podrán contar con equipos especializados dedicados a aclarar los crímenes en su territorio. Les comunico además que estamos destinando recursos para aumentar la capacidad carcelaria en 4.107 nuevas plazas. Tal como lo hemos hecho desde el inicio del gobierno, en 2024 daremos certeza también para elevar la inversión y la productividad. Y para ello dialogaremos con todos los sectores construyendo acuerdos transversales. A pesar de las restricciones económicas, aumentamos el sueldo mínimo de forma histórica y en julio del 2024 este llegará a los 500.000 pesos. Este presupuesto se hace cargo de este incremento, otorgando subsidios directos a las MIPYMES para que nadie se quede atrás. Y vamos a seguir apoyando a los hogares de bajos ingresos, financiando el aumento de la asignación familiar y el subsidio único familiar que iniciamos en 2023 y con otras iniciativas innovadoras, como el bolsillo electrónico. El nuevo royalty minero da por una parte certezas a la industria minera, pero además entregará desde el próximo año y progresivamente nuevos recursos para las comunas mineras y para las comunas más vulnerables del país. Para que se hagan una idea, una comuna golpeada por las últimas lluvias como Coltauco, en la región de O'Higgins, va a recibir en régimen 504 millones de pesos que antes no tenía. O la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, que fue duramente afectada por los incendios forestales de febrero, recibirá nuevos ingresos por un monto de más de 422 millones de pesos. En obras públicas, vamos a acompañar la reactivación económica del próximo año con una inversión pública que se consolida en el 4,1% del PIB. ¿Qué significa esto en concreto? Más y mejor infraestructura, más y mejores empleos y mejorar la productividad. Invertiremos más de 2.000 millones de dólares en licitaciones y relicitaciones, como por ejemplo, obras públicas concretas como el periférico que unirá Iquique con Alto Hospicio. También vamos a invertir 200.000 millones de pesos en 43 iniciativas para mejorar la infraestructura pública y la conectividad de la región de Magallanes, en conjunto con el gobierno regional. Y destinaremos más de 330.000 millones de pesos de infraestructura para las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el marco del Plan Buen Vivir. Todo esto significa concretamente mejor conectividad para nuestros ciudadanos. Y por cierto, también más empleo. Y es que gobernar es construir. Ya hemos terminado más de 75.000 nuevas viviendas y otras 130.000 están ya en ejecución. El sueño de la casa propia se ha hecho realidad para familias de San Carlos, Villalegre, Puente Alto, entre tantas y tantas otras. Para ello, vamos a aumentar en más de 280.000 millones de pesos, un 12%, el presupuesto de vivienda en 2024, avanzando firmes hacia la meta de las 260.000 viviendas nuevas construidas durante nuestro periodo de gobierno. Y lo hacemos porque sabemos que una vivienda es mucho más que un techo. Una vivienda a una mujer con sus hijos es entregarle libertad y seguridad que antes no tenían. O a una familia la dignidad porque han luchado durante tanto tiempo. Avanzamos juntos hacia un Chile desarrollado y con más justicia territorial. Por eso, Trenes para Chile va a tener nuevos servicios, como por ejemplo el de Curicó, Talca, Linares, o el de Yanquihue, Puerto Montt. Y llegaremos con buses eléctricos a comunas como Coquimbo, La Serena, Colina y Valparaíso, además de estar inaugurando nuevas líneas, como la que inauguramos hace muy poco en la comuna de San Bernardo.
El nuevo presupuesto que hoy presento tiene un fuerte compromiso con la seguridad social. Estamos comprometidos con tu seguridad. Y es que la salud es prioritaria. Por ello, vamos a aumentar en un 8,1% los recursos para el sistema público de salud, lo que equivale a más de 1 billón de pesos. ¿Para qué? Para poder mejorar la cobertura, para llegar más a tiempo, para poder contratar a más trabajadores permanentes, 6.000, en el sistema de salud. También estamos avanzando en acceso. El presupuesto del 2024 considera más de 200.000 millones de pesos adicionales para mejorar la atención primaria, esa a la que primero llegan las personas. El consultorio de tu barrio, como el Marta Ugarte de Quilicura o el Damianovich de Punta Arenas o el del Belloto Sur en Quilpué. Sabemos que el derecho a la salud parte en la atención primaria, que es la más cercana a ustedes. Y con este programa estamos trabajando para que más personas, sin importar si son de FONASA o ISAPRE o de cualquier otro sistema, puedan acceder a los servicios de los consultorios. Además, el copago cero en salud consagró la gratuidad en el sistema público, que ya ha beneficiado a más de 1 millón de personas, disminuyendo el gasto familiar en salud y va a seguir beneficiando a todos quienes lo necesiten este 2024. Además, vamos a poner en marcha 6 nuevos hospitales y financiaremos 48.000 nuevas cirugías en el sistema público y privado. Quiero decirles que un país que trabaja por su bienestar y desarrollo pone en el centro a sus niños, niñas y adolescentes. Por eso, hemos decidido disponer más de 100.000 millones de pesos adicionales para dar cobertura a una serie de programas dedicados específicamente a la niñez. Vamos a abrir 68 nuevas oficinas locales de la niñez implementando la ley de garantía, cumplido lo que anunciamos el 1 de junio en la cuenta pública. Y además vamos a implementar un plan integral para el bienestar de niños, niñas y adolescentes a lo largo de Chile. Y es que este presupuesto también se ocupa de la humanidad futura, en palabras de Gabriela Mistral. Por eso estamos aumentando la inversión en educación en un 4,2%, es decir, más de 590.000 millones de pesos. Parte de este aumento está dedicado al plan de reactivación educativa, con más de 30.000 millones para seguir abordando el impacto de la pandemia sobre los aprendizajes, la asistencia a clases, la convivencia y la salud mental. No queremos que nadie se quede atrás. También este presupuesto va a permitir que más jóvenes cumplan con su sueño de estudiar en la educación superior. Y es que la gratuidad fue fruto de la movilización de los estudiantes y sus familias, una conquista histórica en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. La semana pasada, en Talca, una joven nos decía que acababa de terminar sus estudios con gratuidad y ahora volvía orgullosa a su región para aportar como una profesional. Esta es una política que cambia vidas. Este 2024 vamos a financiar estudios a cerca de 39.000 nuevos estudiantes de familias de menores ingresos y aumentaremos también el monto de la beca de alimentación de educación superior, la BAES, a 45.000 pesos mensuales. Para que todos sepan, cuando llegamos al gobierno, el monto mensual de la BAES era solo de 32.000 pesos y no había sido reajustada en 10 años, pese a la inflación. En cultura, muy importante, el presupuesto 2024 se incrementa en un 6,8%, cerca de 20.000 millones de pesos más. Esto nos va a permitir fortalecer y modernizar el Consejo de Monumentos Nacionales para facilitar la inversión pública y privada, mejorar las bibliotecas públicas y ampliar los horarios de los museos que fueron reducidos durante la pandemia. Además, vamos a incorporar nuevos recursos para sitios del patrimonio mundial, como el casco histórico de Valparaíso, el Camino del Inca o los asentamientos Chinchorro. Además, vamos a impulsar el Tren Cultural, que será un recorrido a realizar a partir de enero por todo Chile, que acercará la oferta cultural a distintas regiones, llevando ferias del libro, ferias gastronómicas, teatro, cines y conciertos, uniendo dos de las cosas que más nos ponen orgullosos a los chilenos y chilenas: los trenes para Chile y nuestra cultura nacional. Estimados compatriotas, el cuidado sostiene la vida de las sociedades. Todos hemos sido cuidados en nuestras vidas en algún momento y posiblemente nos tocará en algún momento cuidar a otra persona. Por ello, el 2024 hemos decidido aumentar el presupuesto de cuidados en un 20%, avanzando así en una promesa que es del corazón de nuestro gobierno:
la construcción de un sistema nacional de cuidados que reconozca y redistribuya socialmente el trabajo de cuidar, que hoy recae mayoritariamente en las mujeres. Con esto, vamos a destinar recursos para los 20 establecimientos de larga estadía para adultos mayores a cargo de Senama en todo Chile. Financiaremos más de 500 cupos adicionales en residencias privadas sin fines de lucro y abriremos 2 nuevos condominios de viviendas tuteladas para personas mayores en Limache y Gorbea. Con este presupuesto, el programa de Red Local de Apoyo y Cuidados va a alcanzar a 46 nuevas comunas y comenzará a funcionar los primeros centros de cuidados comunitarios. Estimados compatriotas, ustedes han visto que durante el último año hemos sido testigos de voraces incendios forestales, también de sistemas frontales que inundan y aíslan a diversas localidades. Solo este año vimos cómo compatriotas de Quillón, Licantén, Punta Lavapié, Maule, Alto Biobío, Molina, entre otros, perdieron sus hogares o fuentes de trabajo por el fuego o por las lluvias. Como país, tenemos el deber de estar mejor preparados para la emergencia, especialmente en tiempos de crisis climática. Hoy presenté en la mañana en Rodelillo, junto con el gobierno, CONAF, bomberos, Fuerzas Armadas, la sociedad civil, el Plan de Protección contra Incendios Forestales, en donde anunciamos que el país tendrá un monto de recursos histórico para esta temporada. 148.000 millones de pesos, 70 aeronaves y más de 3.000 brigadistas. Parte de este monto viene del presupuesto 2024, que va a aumentar en un 28% el monto anual para esta tarea. También estamos fortaleciendo los centros de alerta temprana de Senapred con turnos 24/7 y se destinarán recursos para el control de los aluviones, la conservación de riberas, canales y cauces, que sabemos tan importantes son en nuestras comunas rurales. Además, vamos a continuar financiando los planes de recuperación y reconstrucción en las zonas que ya han sido golpeadas por incendios o por lluvia, para avanzar en la entrega de nuevas viviendas definitivas, en el apoyo a los agricultores que perdieron parte de sus cultivos y cosechas, a las MIPYMES y cooperativas afectadas y la reposición de infraestructura pública resiliente para enfrentar mejor las nuevas emergencias. En esto quiero saludar en particular a los alcaldes y trabajadoras de municipios, también al Ejército de Chile, a Carabineros, a todos quienes se han puesto la pala al hombro para levantar Chile en los momentos que más lo necesitábamos. Los recursos públicos son de todas y todos los chilenos y nadie puede aprovecharse de ellos. Por eso, siguiendo con la propuesta de la Comisión Jaraquemada, la Ley de Presupuesto 2024 incluye muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado. De esta manera, regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y participación de funcionarios públicos en concursos. Para los gobiernos regionales se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los consejos regionales y se instaura la concursabilidad como norma general. Estas medidas, por cierto, no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que de esta manera estos se ocupen de manera correcta, porque así cuidamos y fortalecemos nuestra democracia. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle. Estimados y estimadas, quiero decirlo con franqueza. Pese a que estamos avanzando en distintas áreas, sabemos que esto no es suficiente. Pero al igual que en todas las familias, no podemos gastar más de lo que tenemos. El crecimiento por sí mismo no va a bastar para atender a cabalidad todas las necesidades de la ciudadanía y poder tener una sociedad más justa. Por eso necesitamos ingresos permanentes para gastos que son permanentes. Y es por ello que el pacto fiscal que le hemos propuesto a los chilenos y al Parlamento es tan relevante. Mejorar las pensiones, por ejemplo, no depende de este presupuesto, sino de un acuerdo país que sigue estando pendiente. Es momento de poner el interés superior de Chile por delante, terminar con las diferencias entre nosotros los políticos y concretar este acuerdo nacional a la brevedad. Los chilenos están de acuerdo. No podemos tener más adultos mayores que después de una vida de trabajo no puedan tener una pensión digna para vivir. Chilenas y chilenos, Chile avanza.
El 2024 será el año de la reactivación económica y este presupuesto busca acompañar dicha reactivación poniendo siempre en el centro a las personas, a ustedes y sus necesidades. Hoy damos un nuevo paso en esta senda consolidando lo avanzado para que niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de nuestra patria vivan mejor, con más seguridad pública, con mejor seguridad económica, con más seguridad social. Y es que amamos a nuestro país y nos sentimos profundamente orgullosos de él. Por eso actuamos con convicción y avanzamos con responsabilidad, para que Chile, nuestro Chile, sea cada día más seguro, libre, justo y solidario. Muchísimas gracias. Agradecemos a los canales de televisión. Ahí está entonces, esa fue la cadena nacional del presidente de la República, Gabriel Boric, que vamos a analizar justamente esta presentación de presupuesto, que después se hace oficial, obviamente, que en el Congreso, junto a Orlando Silva, que estuvo ya revisando además todos los detalles. Hay que decir que es importante el cierre político que da el presidente, sí, cuando habla de probidad, pero además pasa el recado de la necesidad de este pacto fiscal y de un acuerdo también para mejorar las pensiones. Eso fue al cierre, pero sin duda es la nota más política de todas. Sí, Mónica, exactamente, porque claro, desde la oposición lo que se venía diciendo antes de esto era que se iba a exigir gasto por parte del gobierno, gasto en salud, en seguridad, que claro, fueron nombrados, en vivienda también, pero de alguna forma la respuesta de del oficialismo era que, bueno, están pidiendo más recursos, pero no se aprobó la reforma tributaria. Están complejas las conversaciones para el pacto fiscal y lo que está diciendo también acá, en un tono político el presidente, y que ya se había dicho en la previa, es que este presupuesto lo que busca es ser reactivador, que es otra cosa que también ha pedido mucho desde la oposición, desde los actores de la economía, desde el empresariado, que sea un presupuesto reactivador, y respondió así porque lo que señaló el presidente es que va a crecer un 3,5% el gasto público, una cifra importante. Ya había dado luces uno de los parlamentarios que va a formar parte de esta discusión, el senador Lagos Weber, quien es presidente de la Comisión histórico de la Comisión de Hacienda, además. Exactamente. O sea, histórico. Y él dijo, este no va a ser un presupuesto austero, como alguna vez, como en algún momento dijo el ministro Marcel. Va a ser un presupuesto de reactivación. Pero dijo que iba a ser responsable también. Que iba a ser responsable. De reactivación, pero responsable. Porque si tú solamente dices que de reactivación, políticamente de inmediato lo que se dice de cualquier oposición es, ya ok, reactivación, pero responsable. Entonces dijo como los dos conceptos juntos. Y nosotros en la previa, Mónica, habíamos conversado con algunos integrantes de algunos de los comités que participan en los insumos que sirven para para elaborar este presupuesto, con algunos exministros de Hacienda también, y algunos nos dijeron que podría crecer un 3% el gasto público, un 3%. Eso fue lo más que nos señalaron en la previa, que es un 3,5%. Sí, así que... y digamos que al comienzo, si uno mira como estructuras de este mensaje, lo primero es que señalaron, a ver, ¿por qué las cosas están ligadas? Como que ligó conceptos el presidente. Inversión es importante porque genera más empleo. Nuevas plazas es igual a más seguridad. O sea, haciendo el cruce de por qué son importantes ciertas cosas que hace un gobierno para conseguir otros objetivos. Lo otro, defendió lo que fue el presupuesto anterior austero, restrictivo, bajando el gasto, y además dijo, no se dio la recesión que se auguraba, pero además hicimos un gasto responsable que algunos desconfiaban que se fuera a producir. Eso es lo que está diciendo, no fueron esas las palabras, pero está diciendo, o sea, cumplimos con la promesa de un gasto responsable y cuidamos el tema de la inflación. Y dijo, además, comenzó diciendo, atención, porque el 2024 va a volver a reactivarse, o sea, tratando de infundir como ánimo en la economía, va a volver a reactivarse la economía, Chile va a volver a crecer y además la inflación va a seguir cayendo hasta el 3%. Eso es como la presentación de temas que hace el presidente para después empezar a detallar. Sí, y dice el 2024 va a ser el año de la reactivación, y este presupuesto se va a asegurar de eso. Eso es lo que señaló el presidente Boric. Por ejemplo, 6.000 millones para distintas iniciativas respecto a la niñez, relacionado con lo que tú señalabas. A la educación. También es otros 6.000 millones para el sistema el primario de salud,
donde señaló que se iban a contratar al menos 6.000 trabajadores, algo relacionado con lo que estamos viendo este fin de semana. Exactamente, porque eso tiene que ver con todas estas 7.000 son... hay las cifras, hay disputa de las cifras, pero alrededor de 7.000 trabajadores que fueron contratados en el contexto de la alerta sanitaria, en el contexto de la pandemia. Terminada la alerta sanitaria, tienen que ser desvinculados, pero aún no se han reducido las listas de espera ni las necesidades. Pero además hay gente que ya estaba básicamente incorporada en su vida al sistema público, y por lo tanto para ellos también hay una crítica de se trabaja con estrechez en el sistema público, todavía no están solucionadas las listas de espera porque nos van a echar. Eso por un lado. Y lo otro también dijo en seguridad pública es importante, también una señal política, de volver en el fondo sobre uno de los puntos que son muchas veces en la evaluación más débiles para el Ejecutivo y a la vez más importantes para la ciudadanía: seguridad. En seguridad un incremento de 5,7% en los recursos. Es importante, entre otras cosas, dos centros de violencia en Alto Hospicio, en Coquimbo, de violencia contra la mujer para refugio mujeres, y 3 fiscalías en zonas extremas. Además, 4.107 nuevas plazas para cárceles, parte de lo que detalló respecto a 5,7% aumento en seguridad. Sí, otra de las cifras, 4,1% del PIB en obras públicas. Oye, ahí me quedé con una duda. Cuando dice 4,1% del PIB en obras públicas, dice se consolida. ¿Esto quiere decir que del total del PIB, 4,1 va para obras públicas o que el incremento es de 4,1? No, lo que yo entiendo es que estas cifras ya se habían dado porque, por ejemplo, él nombra la cifra de las concesiones, del plan de concesiones que ya fue anunciado. Entonces, yo lo que entiendo es que acá él viene a consolidar la cifra que ya se conocía alguna. No hay un aumento, se consolida este 4,1%, ya, ok. En cultura, si no me equivoco, 6,8%, una cifra relevante para cultura. En salud es 8,1% de aumento respecto del sistema público. Esto es 1 billón de pesos, 6.000 nuevos trabajadores, sí, y 200.000, cuando hace el desglose, dice 200.000 millones adicionales para atención primaria. También nombra salud mental, entre otros temas. El Sistema Nacional de Cuidados, que dice que va a aumentar en un 20% el presupuesto actual, donde se va a redistribuir socialmente el trabajo, lo que ha señalado ya varias veces, para reconocer el trabajo que realizan muchas mujeres en nuestro país, que no es remunerado y que ha sido uno de los énfasis que ha hecho este gobierno. 20% en el caso del Sistema Nacional de Cuidados. Ahí yo veo también, tal vez estoy mirando demasiado bajo el agua, Orlando, pero al nombrar el tema de los cuidados, yo creo que lo nombra por 2 razones. Uno, porque es parte de su programa de gobierno, pero también porque es un tema que no quedó consagrado en la Constitución, en el nuevo proyecto, o sea, a eso me refiero, no está consagrado. Vivienda, este es un tema bien polémico en el sentido que aquí estuvieran los escándalos respecto del tema convenios. No habla de campamentos, pero sí hace el énfasis en una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Sí, este también fue uno de los puntos que mencionaron muchos parlamentarios anoche, por ejemplo, cuando iban llegando a este cónclave que se realizó en Cerro Castillo. Varios de ellos nombraron el tema de vivienda, que era uno de los temas importantes. La crisis habitacional que se le denomina, que está viviendo Chile. También esto tiene mucho que ver con la reactivación, porque sabemos que la vivienda, por supuesto, tiene que ver con el sector construcción, que es uno de los sectores que más ha estado golpeado en los últimos años desde la pandemia. Por lo tanto, esto tiene un doble énfasis. Por un lado, lo que hablábamos es de este presupuesto reactivador y, por supuesto, el fuerte énfasis social que se le está queriendo dar a este presupuesto en particular. Sí, y reitera entonces el compromiso de las 260.000 viviendas en los 4 años de mandato que está en su programa, que hay discusiones respecto a cómo se mide, cuánto se crece o no finalmente las nuevas viviendas, pero se reitera el compromiso. Este incremento no se nombra el tema de campamentos, lo que sí se nombra es en educación, por ejemplo, 39.000 nuevos estudiantes para gratuidad, incremento en la beca de alimentación de los estudiantes, que él dice, además aprovecha ahí de hacer una comparación, estaba estancada cuando llegamos en 32.000 pesos, durante 10 años no se había incrementado. Y lo otro, dice medidas de probidad. Por ejemplo, se termina la asignación directa de fondos para los gobiernos regionales y dice para políticas públicas, no sé qué va a pasar ahí con la autonomía o no que tienen los gobiernos y los gobernadores para aquello. Y lo otro que dice es la concursabilidad va a ser la norma general. Sí, habla de regular las transferencias corrientes y de capital para privados, concursabilidad, nuevos estándares para los convenios, limitando la subcontratación y también limitando la participación de funcionarios públicos en concursos.
¿Me puedes ayudar con la primera parte? Cuando empieza a hablar de eso, tú tienes las palabras exactas ahí cuando habla de que se eliminan las transferencias, son para organismos privados. ¿Cómo lo dice? Dice, regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, ¿ya?, aplicando concursabilidad, nuevos estándares para los convenios y limitando la subcontratación y participación de funcionarios públicos. Escuchemos justamente lo más central de lo que dijo el presidente respecto de probidad. Veamos. Este es un presupuesto que cuida con celo el buen uso de los recursos de las chilenas y chilenos y que pone controles de probidad más estrictos. 4. Incluye muchísimas modificaciones para poder elevar los estándares y el buen uso de los dineros por parte del Estado. De esta manera, regularemos las transferencias corrientes y de capital para privados, aplicando concursabilidad, nuevos estándares para convenios y limitando la subcontratación y participación de funcionarios públicos en concurso. Estas medidas, por cierto, no pretenden ni burocratizar ni hacer más lenta la ejecución presupuestaria, sino un equilibrio y cuidar con celo los recursos que les pertenecen a ustedes y asegurar que de esta manera estos se ocupen de manera correcta, porque así cuidamos y fortalecemos nuestra democracia. No le vamos a dar espacio a la corrupción, se halle donde se halle. Repitamos la parte exacta, me interesa porque ahí se dio, a ver, desde las seremías es el caso Democracia Viva, desde la seremía, pero en cantidad de millones son los gobiernos regionales todavía hasta ahora los que están siendo con mayor cantidad de millones investigados. ¿Qué dicen los gobiernos regionales? Para los gobiernos regionales dice específicamente, se elimina la asignación directa para la ejecución de políticas públicas, se aumenta el control y la consulta a los consejos regionales y se instaura la concursabilidad como norma general. Tú sabes que, por ejemplo, ya no recuerdo porque me gustaría acordarme para darle el crédito, en un gobierno regional en que todos los fondos, no lo que pedía la ley a partir de cierta cantidad de millones, sino que todos los fondos concursables se discutían en el gobierno regional, en el consejo regional. ¿Sabes cuántos casos de corrupción había en esa región? No. 0. En los que no decidía directamente el gobernador. Por ejemplo, en la región metropolitana. Ahí me acordé de uno. El gobernador Orrego instauró, por iniciativa propia, que daba lo mismo si eran 10 millones, 5 millones, no, independiente del límite que le pedía la ley, todo pasaba por el Consejo. Y hasta ahora no han habido casos. En el sur hay otro. Bueno, vamos a ver en concreto, mañana cuando se ingresaría la ley, cuáles van a ser específicamente todas estas medidas. Estos son los ejes que presentó el presidente, que se resumen en 3,5% de aumento, con énfasis en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura. Respecto a esto mismo, te invito, Mónica, a recordar lo que señaló el presidente. ¿Cuáles son estos énfasis? ¿Cuánto va a crecer el gasto público? Lo detalló el presidente. Es cierto, recibimos una economía golpeada por la pandemia, que destruyó empleos y produjo un aumento de la inflación que no habíamos vivido en décadas. En ese escenario, no fueron pocos los que auguraron graves crisis. Pero con responsabilidad fiscal y gestión, logramos estabilizar y mejorar la economía más rápido de lo proyectado. Y terminamos el 2022 con cifras récord de inversión extranjera. Revertimos los augurios de una gran recesión y para fines del año 2023 la inflación caerá a niveles cercanos al 4%, muy lejos de ese 14,1% de agosto del año pasado. Hemos puesto la casa en orden para que la economía familiar, su economía, se recupere. Ha puesto la casa en orden, dice el presidente Boric, refiriéndose a todas las cifras que él recibió de inflación, de tasas de interés históricamente altas que estuvimos viendo por muchos meses y que hoy día ya de nuevo estamos viendo que están yendo hacia la normalidad y que el 2024 ya lo que se espera es que se comience la reactivación y lo que señaló el presidente es que lo que buscan con estas medidas, con estos aumentos, que son más de lo que se esperaba, es asegurar eso, que sea efectivamente el 2024 un año de reactivación. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que va a ocurrir, Mónica. Yo creo que en justicia hay que reconocer dos cosas. Uno, hay que reconocer que efectivamente, incluso más allá de lo que algunos pensaban, y con el aval de Mario Marcel también como ministro de Hacienda, se redujo en forma importante el gasto público, tal como se había comprometido, y se mantuvo en orden las finanzas, que era algo que algunos ponían en duda de este gobierno. Pero así también hay que reconocer que la inflación, que
el aumento de gasto público en el gobierno anterior estuvo marcado también por hechos externos y también por la pandemia que requirió, y en eso hubo consenso, necesidad de alguna manera romper el chanchito y gastar en momentos súper complejos. Entonces también eso hay que decirlo cuando uno evalúa a los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos también son hijos de su tiempo y de las necesidades de ese momento de la pandemia. Eso también hay que decirlo. Y de los retiros que también en este gobierno, ahora ministros y el propio presidente votaron a favor. También influyó. Así es que hay responsabilidades compartidas de todos. Va a comenzar la tramitación, hay que ver cómo se da, porque se va a juntar paralelamente con el pacto fiscal, también con la reforma de pensiones. Va a estar todo ahí mezclado en la última parte del año. Vamos a ver cómo se dan. Y agreguemos la usurpación, que también. Además del tema de las usurpaciones. Orlando, te invito a ti, quienes están en sus casas, a que veamos lo siguiente, porque sin duda alguna que un tema que marca este presupuesto es el caso convenios. Y horas antes de que se presentara el presupuesto, como lo conversábamos con Orlando, se dieron a conocer 60 medidas pro probidad, y tienen que ver también muchas de ellas con las recomendaciones de la llamada Comisión Jara Quemada. Veamos entonces en el informe de Macarena Román cómo se reaccionó, cuáles son esas propuestas en su informe. La atención puesta en el ministro de Hacienda. Buenas tardes, ministro. Mario Marcel será probablemente él o uno de los protagonistas de los próximos 2 meses cuando se desarrolle la discusión por el presupuesto 2024. En La Moneda tienen claro que para llegar a acuerdos durante la tramitación del presupuesto es necesario presentar iniciativas para mantener la probidad a raíz del caso convenios. Por eso el gobierno adelanta cómo será este proceso. La regulación de cómo se administran, cómo se suscriben los convenios, qué es lo que ocurre cuando los convenios no se cumplen o se dan por terminados. Entonces eso a nivel del articulado. Luego, a nivel de las glosas de la ley de presupuesto, se van a hacer alrededor de 500 cambios en glosas. Son algunas de las 60 medidas que el Ejecutivo llevará a cabo para entregar mayor regulación en los traspasos del Estado a entidades sin fines de lucro. Eso después de recibir las recomendaciones hechas por la Comisión para la Probidad. Nosotros, como ex integrantes de la comisión, estamos muy disponibles para poder ayudar a empujar en lo que se pueda y a concretar las recomendaciones que hicimos. Habrán iniciativas de corto, mediano y largo plazo, todo para evitar nuevos casos de presunta corrupción y poder enfocar el presupuesto en vivienda, educación, salud y seguridad, considerando el crecimiento económico, pero con responsabilidad fiscal. Hay un gasto de aproximadamente el doble de lo que se gastó el año pasado, aprovechando además el superávit fiscal que hubo durante el año 2022, así que es una buena noticia porque va a ser destinado en salud, en educación y en vivienda. Y me imagino que la oposición va a hacer sus puntos, que son legítimos a juicio de ellos. Yo lo único que pido, que fue lo que pedí al entrar a esta reunión, es que sean coherentes. Cuando pidan gastar más, que digan de dónde sacan los recursos. Rechazaron la reforma tributaria. Coherencia que al menos dicen en la oposición sí habrá respecto a la discusión del presupuesto y fiscalización de los recursos entregados por asignaciones directas. Asegurar que los recursos se gasten bien. Eso significa que no haya filtraciones, terminar con estos convenios o limitar mucho las asignaciones directas y sobre todo controlarlas. También vamos a endurecer las sanciones por falta de denuncia de funcionarios públicos. Vamos a pedir un aumento importante de los recursos de Contraloría, por lo menos en un 20%. Y vamos a asegurarnos de que la plata se gaste bien y que llegue a donde tiene que llegar. No como ocurrió con la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La punta del iceberg del caso convenios y que este jueves agregó un nuevo capítulo. Que estos abusos se queden impunes y sin castigo. El secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson de Toni, declaró el pasado 11 de agosto que la diputada Catalina Pérez sí sabía de los contratos entre su expareja y su ex jefe de gabinete. ¿Tampoco estaba al tanto de la adjudicación de estos recursos? Como he señalado en múltiples ocasiones, no interferí de ninguna manera en la firma de los convenios. Estoy tranquila, no hay nada más que agregar y mi abogado ya dio nuestra opinión sobre el tema. Lo que no aclaró, o más bien evitó referirse, es desde cuándo sabía de los contratos. Por eso algunos parlamentarios están pidiendo medidas más fuertes en su contra.
Espero que esta diputada sea desaforada lo antes posible, que enfrente a la justicia y además la justicia aplique las penas más altas en este caso. De Toni declaró también que el 12 de junio se tomó la decisión de informar del caso al jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán. La tarea fue encomendada al senador Latorre, pero no pudo confirmar si eso sucedió. Sobre este punto se refirió al propio presidente de la República, también el ministro Cordero, y por tanto yo no puedo agregar nada más al respecto. Es lo que se ha informado por las autoridades correspondientes. Datos que continúan abriendo dudas en torno al caso de la Fundación Democracia Viva y que llegan a puertas de presentarse el proyecto del presupuesto 2024 que podría verse afectado después de su ingreso, el cual se concretará este viernes. Desde partidos políticos hasta posibles candidatos presidenciales se han hecho parte del debate constitucional a puertas del término de la votación del Pleno. En medio de esos diálogos, parlamentarios y analistas llamaron a concentrarse en los acuerdos y no priorizar la agenda, por ejemplo, de eventuales postulantes a la moneda. De ello nos cuenta en su nota Estefanía Bustamante. Serio. Yo al menos tuve Marte pololeo con la pilla, no sé, estos otros suben videos, se abrazan. Acá estamos, Macaya versus Matei. Viendo algo pasado bien. Algo de estrategia, estaba entretenido. Ese sí que fue tema. Censura ya. Voy a 5 bordes, José Antonio, 5 bordes. Ni esa censura sería impedimento para que el líder de Republicanos respondiera por primera vez a las críticas de Evelyn Matei al proceso donde precisamente el sector de José Antonio Kast tiene mayoría en un complejo debate constitucional que ahora enfrenta a 2 eventuales candidatos presidenciales de la derecha. Esto no se debe presidencializar y que al contrario, tienen que poner todo su capital político para que aquí se logre un texto de contenidos correctos. Más que entre dimes y diretes de distintos líderes políticos, la atención debe estar centrada en los problemas y urgencias que afectan a los chilenos. Evelyn Matei movió la aguja, removió el tablero, eso es evidente. Ahora, que existan ciertas diferencias de opinión con José Antonio Kast, yo creo que es legítimo. Si Chile Vamos no es lo mismo que Republicano, hay algunas diferencias. Diferencias, claro, pero que al menos en el Consejo Constitucional no han sido significativas, a excepción de aquellos 4 consejeros de Chile Vamos que se abstuvieron de aprobar un artículo promovido por republicanos. Más allá de esa atención, pocos explican una disputa sustantiva entre ambas figuras presidenciales. No hay que olvidar que José Antonio Kast se formó en la UDI, fue diputado, sucesor de Pablo Longueira. O sea, yo no lo veo como un tipo que, salvo que esté tratando de meter alguna cuña electoral, tenga diferencias demasiado de fondo con Evelyn Matei. Diferencias que Republicanos buscará zanjar con Chile Vamos e incluso el oficialismo, luego de que estos 2 sectores se acercaran para llegar a un acuerdo fuera del Consejo Constitucional y a través de la Comisión Experta, opción por la que, por ejemplo, se inclinaría la alcaldesa de Providencia. Nuestro problema constitucional, o al menos el principal que nosotros tenemos, es posicionar a la Constitución o aquello que se percibe como constitucional como un espacio de disputa política, se presidencializa electoralmente, como ocurrió en la Convención Constitucional. Eso puede ser una mala señal, porque va a dificultar mucho llegar a acuerdos. Acuerdos que dice difícilmente se puedan lograr cuando se posiciona al Consejo Constitucional como un espacio de disputa política. Por eso los analistas insisten en que más allá de una negociación caso a caso, se debe trabajar en conjunto sin privilegiar la agenda. Hay pocas instancias ni de conversación y de diálogo de verdad. Cuando tú quieres llegar a acuerdo, tú bajas alguna de tus pretensiones en pos de escuchar al otro y finalmente, como han dicho nuestros constituyentes, permitirles entrar con un lápiz y no solo con la goma de borrar. Si trabajamos con una lista de supermercados, necesariamente algunos temas van a quedar arriba de la mesa y otros van a quedar debajo, algunos van a estar en el texto y otros no, y siempre habrá una razón para que alguien diga, mire, ese texto no representa. Y si ese texto no representa al Consejo Constitucional, el reglamento es claro, no habrá plebiscito, una opción que hasta ahora se ve lejana por parte de las y los consejeros, porque de los 30 votos necesarios para aprobarla, 20 son del Partido Republicano. Y estamos listos junto a Jacinta Molina para revisar todas las informaciones internacionales y una tiene carácter histórico. Exactamente, hemos hablado de este tema, las tensiones que se viven en el Cáucaso, en este enclave separatista Nagorno-Karabaj, tensiones
por siglos entre Azerbaiyán y Armenia. Recientemente hablábamos de esta ofensiva que termina con un alto al fuego, una ofensiva que lleva a cabo Azerbaiyán, también la rendición de las tropas armenias en esa zona, y empiezan a acontecer una serie de hechos de manera muy rápido. Por cierto, una crisis de desplazados, ya son más de 60.000 las personas que han salido de este enclave rumbo a Armenia, y hoy un hito cuando se anuncia la disolución de esta autoproclamada república a contar del primer día del 2024, algo que sin duda puede de concretarse, y en vista del avance que está teniendo, Azerbaiyán en esta zona, puede ser un giro en siglos de historia y de tensiones. De todo eso nos habla el informe que ha preparado Gabriel Palma. Fueron más de 3 décadas de existencia bajo control armenio, algo que cambiará a contar del próximo 1 de enero de 2024, cuando oficialmente la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj llegue a su fin, quedando totalmente a manos de Azerbaiyán, país que reclama su control desde hace décadas. De acuerdo a la compleja situación político-militar actual y con la prioridad de asegurar la salud física y el interés vital de la población, se decidió disolver todas las instituciones subordinadas de aquí al 1 de enero del 2024, acabando así con la existencia de la República del Nagorno-Karabaj. Es el fin de una era de conflictos que por años ha tensionado al Cáucaso Sur. La decisión de las autoridades de este enclave ubicado en territorio azerbaiyano ocurre luego de la última ofensiva militar de Azerbaiyán llevada a cabo el 19 de septiembre, que se extendió por 24 horas y en el cual más de un centenar de personas perdieron la vida, según datos entregados por el gobierno local de Nagorno-Karabaj. Las hostilidades terminaron con la rendición de las tropas armenias que resguardaban el enclave y el inicio de una ronda de negociaciones. La victoria azerí gatilló un éxodo masivo de la población armenia, etnia que constituye la mayoría de los 120.000 habitantes que tiene esta zona. Los acontecimientos se aceleraron aún más tras la detención de una serie de funcionarios del antiguo gobierno del enclave, entre ellos el primer ministro. Me temo que ese es el fin de Nagorno-Karabaj. Aquellos que hemos observado este conflicto a lo largo de los años, hemos orado por una especie de solución equitativa a este problema. Pero al final, este será el último ciclo de violencia y limpieza étnica que ha caracterizado este conflicto desde 1988. Un conflicto de soberanía de origen étnico y que se remonta a siglos de historia. Por siglos, este territorio, también conocido como Alto Karabaj por su ubicación montañosa, fue disputado por azerbaiyanos musulmanes y armenios cristianos. Las tensiones se calmaron por un momento tras la conquista del Imperio ruso, pero se reactivaron tras su caída en 1918, luego de que Armenia y Azerbaiyán declararan su independencia. Años después, ambos países se integraron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el conflicto estalló nuevamente tras la disolución de la URSS. En 1991, los armenios de Nagorno-Karabaj, que por años pidieron su integración a Armenia, proclamaron unilateralmente su independencia y constituyeron un gobierno autónomo que desde entonces ha sido respaldado por Armenia, al mismo tiempo que las hostilidades se mantuvieron. Los enfrentamientos terminaron en 2 sangrientas guerras, la primera entre 1988 y 1994 y la última en 2020, que dejaron miles de muertos. El año pasado, y como forma de presión, Azerbaiyán comenzó un bloqueo por el corredor de Lachin, única vía de conexión entre Armenia y Nagorno-Karabaj y por donde llegaban alimentos y otros productos. La situación dio inicio a una crisis de abastecimiento en la zona. Hoy la situación humanitaria se ve agravada por la huida masiva de personas a Armenia ante el temor del control azerí. Según cifras del gobierno armenio, que acusa el inicio de una limpieza étnica, en menos de 10 días más de la mitad de la población de Nagorno-Karabaj ha escapado del enclave en una nueva crisis de refugiados que ya supera los 65.000 desplazados. No merecíamos esto, deberíamos poder quedarnos en nuestra propia casa y ahora no tenemos un lugar cómodo para vivir. Estoy enojada con el mundo entero por simplemente mirar en silencio y no hacer nada. Todo Karabaj ha sido tomado como rehén por Azerbaiyán. Eso es todo. Todo es culpa de nuestro presidente. Él hizo todo. Él es el responsable. En la zona se mantiene una misión de paz rusa. Moscú, que por años ha tenido interés en la zona, ha actuado de mediador en esta oportunidad para lograr un alto al fuego. Sin embargo, la invasión a Ucrania ha hecho que el Kremlin esta vez mire de lejos esta crisis, quitando respaldo a Armenia y permitiendo el avance azerí. Azerbaiyán, por su parte, ha tenido el apoyo de Turquía, enemigo histórico de Armenia. Rusia hoy
después de 9 años de invasión y anexión ilegal del territorio ucraniano, pues se siente débil y se ha distraído de alguna manera, aunque yo sospecho que más bien pactó con Bakú para soltar este territorio. Turquía desde hace varios años tiene una visión panturquista. De hecho, muchas narrativas de Turquía dicen que son un pueblo y 2 estados con Azerbaiyán. En tanto, miles en Armenia han salido a protestar contra el gobierno de ese país por el revés en Nagorno-Karabaj, mientras desde Ereván piden ayuda a la comunidad internacional. Queremos que se aborden las necesidades humanitarias. Eso significa garantizar que puedan llegar suministros humanitarios y una misión de vigilancia internacional para garantizar que se aborden las necesidades humanitarias. Es la más reciente crisis humanitaria que vuelve a tener al Cáucaso de protagonista y con el temor de que este hecho desencadene un efecto dominó en una zona marcada por los conflictos étnicos. Todo mientras el mundo observa lo que parece ser la caída de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Del Cáucaso nos trasladamos a nuestra región y al Viajamos otro, harto. Muchísimo, horas de viaje, al otro lado de la cordillera con una situación de crisis económica, pero también social y el efecto que tiene en las personas que se va agudizando. Y justo además en un año particular, año de elecciones, hablamos de Argentina y la pobreza que sigue aumentando a tal punto que experimenta un alza del 40%, esto en el primer semestre de este año. En total ya son 18 millones de personas en Argentina que viven en condición de pobreza. La indigencia también aumenta y llega al 9,3%. Solo en el último año, si se comparan estas cifras con lo que se registraba el año pasado, estamos hablando de más de 1 millón de personas que están viviendo en estas condiciones en un periodo de 365 días. Y lo cierto es que esto también se ve agravado y gatillado por el alza de los precios que hemos visto. Una inflación prácticamente disparada que no da tregua y supera el 100% interanual. Son sin duda malas noticias para la población de Argentina, sobre todo para quienes entran también en esta condición según la medición que ha entregado el Instituto de Estadísticas de Argentina el día de ayer. Y por cierto, a quien tiene a su labor, digamos, a su tarea de manera pública, política, también como parte del Ejecutivo, intentar contener esta situación que además es candidato. Estamos hablando del ministro de Economía, Sergio Massa, candidato del oficialismo hoy en día. Porque él pudiera decir, esto viene acarreándose de antes de que yo fuera ministro, pero la cosa no ha cambiado durante su gestión, sino que ha empeorado y se espera que el incremento, además de la pobreza en este segundo semestre, también va a ser fuerte. Pasó ya la barrera del 40%. Y el punto es que uno de los factores es la inflación. ¿Y cuál fue la promesa de él al llegar a ser ministro de Economía? Que la iba a frenar. Exacto, controlar la inflación. Y eso no ocurre y por lo tanto, pero además si le añades algo más, y es que normalmente el peronismo ha tenido una votación pero muy fuerte en 2 sectores, entre los más pobres, por la cantidad de por varias razones, pero también, digámoslo, por la cantidad de subsidios que entregan, pero también en el conurbano de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y resulta que ahí el crecimiento de la pobreza ya sobrepasa el 42%. Hay algunas mediciones que hablan de 42, 43, 44, hasta 46 según las mediciones. Y el punto es que no por nada también Javier Milei ganó en zonas del conurbano de la provincia de Buenos Aires y se la está jugando todo para lograr la gobernación también. O sea, básicamente cuando la política no da respuesta, claro, entonces surgen estos fenómenos como lo vemos en el caso de Javier Milei. Sí, pues. Tú mencionabas un punto no menor, que es la proyección que se tiene de toda esta situación para lo que queda de este año. Lo cierto es que la siguiente medición por parte de las entidades encargadas de esto se entrega en marzo del próximo año, cuando ya va a haber asumido el próximo gobierno. Así que no vamos a conocer lo que arroje lo que queda de gestión de Alberto sí de inflación, Fernández. No de pobreza, pero sí de inflación. Y de inmediato la gente va a saber si sigue subiendo la inflación y llega al 190%, como se espera que podría llegar este año. Entonces, claro, efectivamente es obvio que va a haber aumentado la pobreza. Hay otra medición que se va a dar el domingo. Ah, sí. Vamos a estar siguiéndola muy atentamente. Sí, pues, debate presidencial, ya no de los candidatos. Y es obligatorio. Sí,
Oye, qué bueno eso lo encuentro yo, qué bueno que sea obligatorio. Sí, me parece como un debate, me parece como un deber mínimo el que quiera ser candidato, tener que responder frente a la ciudadanía. Uno y después viene otro, el 8. Sí, el 8. Dos debates obligatorios. Buenísimo eso, porque ni les digo, o sea, de verdad que vean, les vamos a estar informando aquello, porque ni les digo lo que fue el de vicepresidenta, y grito pelado. Vamos a ver qué pasa el domingo en la noche. Mientras nos vamos, pero nos vamos a la pausa y volvemos con más informaciones a CNN Prime. No termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego viene CNN Íntimo, pues. Retorna CNN Íntimo, terminado nuestro ciclo por los 50 años del golpe de Estado. Matilde Burgos, como siempre, en entrevistas que tienen que ver con contingencia, con una humanidad y también con profundidad. Así es que no se lo pierdan como cada jueves. Jueves 28 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.